cigarro en mano, uniforme verde olivo y una mirada capaz de hipnotizar multitudes. Así apareció Fidel Castro ante el mundo, no solo como el líder de una revolución, sino como el sex symbol del socialismo. En los años 60, Hollywood lo veneraba. Las revistas lo retrataban como un galán rebelde y las mujeres, incluso dentro de su propio régimen, lo adoraban en secreto. Fue recibido por estrellas, escritores y periodistas que caían rendidos ante su verbo incendiario. Lo que pocos sabían era que, mientras conquistaba corazones y portadas internacionales, en Cuba el miedo era una moneda viaria y sus amantes vivían vigiladas por la inteligencia del Estado. En este video descubrirás el lado más íntimo, oscuro y seductor de Fidel Castro, el hombre que convirtió el poder en deseo, la política en un teatro y su vida en una leyenda. Hablaremos de sus amores secretos, sus relaciones con la prensa extranjera, su obsesión por el control y el mito del dictador irresistible, porque detrás del héroe revolucionario había un hombre que supo algo que pocos dominan, que en la política, como en el amor, el atractivo más grande es el poder. Número 1. El joven rebelde, el nacimiento del mito. Antes de convertirse en el rostro de la Revolución cubana, Fidel Castro fue un joven ambicioso, inconforme y desbordante de ego. En la Universidad de La Habana, entre huelgas, pistolas y discursos incendiarios, comenzó a moldear su carácter de líder. Era brillante y temperamental, de verbo rápido y mirada hipnótica. Desde entonces, muchos veían en él a alguien distinto, un hombre que no solo quería cambiar el país, sino que quería hacerlo a su manera, sin límites morales ni políticos. En esos años, Fidel Castro conoció algo más poderoso que las armas. Conoció el magnetismo del discurso. Su capacidad para arrastrar multitudes era tal que hasta sus enemigos lo escuchaban con respeto. Sus compañeros lo admiraban tanto como le temían. Aquella mezcla de idealismo, ego y hambre de poder lo llevó a la conclusión que marcaría su vida, que el destino de Cuba debía estar en sus manos. Desde entonces, el muchacho rebelde empezó a forjar la figura que el mundo conocería como el comandante. Número 2. El encanto del poder, cuando la revolución se volvió espectáculo. Cuando Fidel Castro triunfó en 1959, el mundo entero quedó fascinado. El joven barbudo, que había derrotado una dictadura, era una mezcla de héroe romántico y guerrillero cinematográfico. Su figura imponía respeto, pero también seducía. Las cámaras lo amaban. Su uniforme verde olivo, su carisma, su voz profunda. La Revolución cubana no solo fue un cambio político, fue una puesta en escena cuidadosamente construida. Fidel supo usar el poder como un espectáculo. Se presentaba como el líder humilde que dormía pocas horas y comía arroz con frijoles. Pero al mismo tiempo, controlaba cada imagen, cada palabra, cada aparición pública. En las portadas del New York Times y de Paris Match aparecía como un símbolo de rebeldía. Era el Che Guevara tropical, el hombre que desafiaba al imperio, el comandante que hacía temblar a Washington.
y suspirar a medio mundo. Número 3. El hombre que seducía multitudes. El político convertido en hechizo. Fidel Castro no solo conquistó el poder, conquistó la atención del planeta. Cada palabra suya, cada gesto parecía calculado para fascinar. Cuando hablaba ante una multitud, el silencio era absoluto. Su voz grave y su mirada fija tenían un efecto hipnótico, una autoridad que no necesitaba gritos. Sabía modular el discurso. Usaba el lenguaje del campesino para el pueblo y el del estratega para los intelectuales. Así logró algo inédito, que millones lo vieran como un salvador, incluso fuera de Cuba. La prensa internacional cayó rendida ante su magnetismo. Periodistas de Life, CBS o The New York Times lo describían como un líder irresistible, mezcla de guerrillero y filósofo. Era capaz de seducir en la entrevista a la misma periodista que minutos antes intentaba incomodarlo. En los años 60, Fidel no solo lideraba un país, lideraba una fantasía global. Encarnaba el sueño del rebelde viril, inteligente y desafiante. Un mito cuidadosamente alimentado por la maquinaria propagandística del propio régimen. Número 4. Amores prohibidos y amantes secretas. El otro rostro del comandante. Detrás del uniforme verde olivo y del discurso revolucionario, Fidel Castro ocultaba una vida sentimental intensa. Y no solo eso, también plagada de secretos. Su magnetismo no se limitaba a la política, también conquistaba corazones. Entre las historias más conocidas está la de Nati Revuelta, una de las mujeres más bellas y adineradas de La Habana, que lo ayudó a financiar la revolución y tuvo con él a una hija, Alina Fernández, quien años después se convertiría en su más feroz crítica. Pero Nati no fue la única. El líder cubano mantuvo relaciones con artistas, intelectuales y mujeres del propio régimen, muchas veces bajo la sombra del poder absoluto. En los círculos íntimos del régimen era un secreto a voces. Fidel tenía un harén político. Mujeres que orbitaban alrededor del comandante, algunas por amor, otras por supervivencia. Su vida privada era controlada con el mismo hermetismo que su gobierno. Nunca reconoció públicamente a la mayoría de sus hijos, y los rumores sobre su paternidad se multiplicaban con el paso de los años. En un país donde el pueblo hacía fila para conseguir pan, el hombre que predicaba la austeridad vivía rodeado de lujos y pasiones prohibidas que jamás debían salir de la isla. Número 5. El sex symbol del socialismo. La revolución también se viste de verde olivo. Fidel Castro no era solo el líder de una revolución, era una marca global. La barba, el uniforme verde olivo, el habano entre los dedos y la mirada desafiante se convirtieron en símbolos de virilidad y rebeldía. Revistas como Time, Life o Paris Match publicaban retratos suyos como si fuera una estrella de cine. En un mundo dividido por la Guerra Fría, su imagen representaba algo más que ideología. Encarnaba la figura del hombre indomable que desafiaba al imperio estadounidense. Hollywood lo miraba con curiosidad y fascinación. Jean Paul lo llamó el hombre más completo de nuestra era, y las fotografías de Fidel con Nikita Khrushchev o Ernesto Hemingway reforzaban la imagen de un titán entre hombres.
Incluso opositores reconocían su carisma innegable. Sin embargo, aquel sex symbol del socialismo era también un producto calculado, un mito cuidadosamente alimentado por la maquinaria de propaganda cubana, que entendió que el atractivo personal del comandante podía seducir más que cualquier discurso. Su revolución no solo se libraba en la Sierra Maestra, también en las portadas del mundo. Número 6. La construcción del mito. El nacimiento del guerrillero irresistible. Nada en la imagen de Fidel Castro fue casualidad. Desde sus primeros días en la Sierra Maestra, comprendió el poder de la cámara y la importancia del símbolo. Cada barba descuidada, cada uniforme sin insignia, cada discurso de pie bajo la lluvia, formaban parte de una coreografía visual diseñada para proyectar fuerza, humildad y virilidad. Su fotógrafo más cercano, Alberto Korda, el mismo que inmortalizó al Che Guevara, ayudó a moldear ese retrato heroico. La cámara nunca mostraba cansancio ni contradicciones, solo al comandante imperturbable, siempre en control, siempre victorioso. El régimen entendió que la revolución no solo necesitaba fusiles, sino estética. Así, Fidel se convirtió en el centro de un culto visual. Retratos colgados en escuelas, murales, billetes, periódicos. Su figura pasó de líder político a objeto de devoción, casi religiosa. El guerrillero irresistible fue una creación de propaganda que mezclaba ideología, testosterona y poder. Y en un país que carecía de libertades, el mito del hombre fuerte, inteligente y deseado servía para sostener la fe en la revolución. Castro ya no era un hombre, era una imagen cuidadosamente pulida que debía perdurar más allá del tiempo y de la verdad. Número 7. El lado oscuro del amor. Celos, control y mujeres silenciadas. Detrás del encanto público del comandante enamorador se escondía un hombre profundamente posesivo y controlador. Fidel Castro no concebía el amor fuera del poder. Sus relaciones, marcadas por la admiración y el miedo, estaban bajo vigilancia constante de la seguridad del Estado. A las mujeres que formaron parte de su vida se le exigía absoluta lealtad y silencio. Muchas fueron apartadas del ojo público, otras relegadas al anonimato, después de dar a luz a sus hijos. La maternidad, bajo la sombra del comandante, no era un honor, era un secreto de Estado. Su hija Alina Fernández, fruto de su relación con Nati Revuelta, lo describió años después como un hombre incapaz de amar sin dominar. Los celos eran tan feroces como su ambición. Mujeres cercanas a él desaparecieron de los registros oficiales y los rumores de hijos no reconocidos se multiplicaron por toda Cuba. Número 8. La traición a Camilo y al Che. Del héroe romántico al villano implacable. La imagen del Fidel romántico, idealista y solidario con sus compañeros, se derrumbó cuando el poder fue suyo. Camilo Cienfuegos, el héroe popular, carismático y querido por el pueblo, desapareció misteriosamente en 1959, pocos meses después del triunfo revolucionario. Oficialmente, su avión se perdió en el mar, pero las dudas nunca se disiparon.
Camilo representaba la pureza del ideal revolucionario, y eso lo hacía peligroso. En los pasillos del poder, muchos sospechan que su lealtad estaba más con el pueblo que con el líder supremo. Su muerte fue el primer fantasma que acompañó a Fidel, una sombra que el régimen intentó borrar con homenajes, pero nunca con respuestas. Años más tarde, el mito volvió a romperse con la muerte del Che Guevara. El ícono mundial del socialismo fue abandonado a su suerte en Bolivia, mientras Fidel observaba desde La Habana. Las órdenes de apoyo nunca llegaron, y cuando el Che fue capturado, la respuesta de Castro fue silencio. La hermandad de la Sierra Maestra terminó convertida en una historia de poder y traición. Aquellos que alguna vez creyeron en el mismo sueño terminaron siendo sacrificados por el líder que no toleraba compartir el trono. El Che murió convertido en símbolo mundial y Fidel en el guardián del mito, pero también en su verdugo invisible. Número 9. Espías, conquistas y paranoia. El amor bajo vigilancia del comandante. El poder de Fidel Castro no solo se sostenía en la política o en las armas, sino en una red de espionaje que penetraba hasta los rincones más íntimos de su vida. Su obsesión por el control era tan profunda que la seguridad del Estado vigilaba incluso a sus amantes. Los agentes seguían cada encuentro, interceptaban llamadas y reportaban cualquier signo de deslealtad emocional. Ser pareja del comandante no era un privilegio, era una condena a vigilancia eterna. Nada escapaba a los ojos del aparato que él mismo había construido. La intimidad era un campo minado, donde el amor y el miedo convivían. Los rumores dentro del régimen hablaban de un Fidel rodeado de informantes, no solo para proteger su seguridad, sino para asegurar su dominio total sobre quienes lo rodeaban. Número 10. La figura internacional. El dictador que encantó a Hollywood. Pocos líderes del siglo XX lograron lo que Fidel Castro: ser, al mismo tiempo, un símbolo de poder autoritario y un ícono cultural, admirado por artistas y celebridades del mundo. En los años 60 y 70, mientras encarcelaba opositores y censuraba a la prensa, Hollywood lo convertía en una figura romántica de rebeldía. Incluso figuras del rock, como los Rolling Stones, se sintieron fascinadas por su desafío al imperio estadounidense. Su barba, su uniforme y su verbo incendiario eran vistos desde afuera como la encarnación del ideal revolucionario. Mientras el mundo aplaudía, su país se hundía en la escasez, la censura y el exilio. Fidel jugó magistralmente con la narrativa del rebelde romántico, presentándose ante los medios como un guerrillero que había vencido al poder más grande del planeta. Las estrellas lo visitaban en La Habana, sonreían ante sus discursos y volvían a casa fascinadas por su carisma, sin ver las prisiones que quedaban a solo unas cuadras del Palacio de la Revolución. Fue el dictador más admirado del mundo libre y quizás por eso el más peligroso. Fidel Castro fue muchas cosas: revolucionario, dictador, estratega, pero también fue una construcción, un mito diseñado para fascinar. El mundo lo miró como un símbolo de rebeldía y seducción, sin ver
que detrás de su sonrisa calculada había un régimen que encarcelaba, censuraba y mataba. Su magnetismo no estaba en su barba, ni en su discurso. Estaba en su dominio absoluto. Supo seducir naciones como seducía mujeres, prometiendo libertad y entregando control. Su imagen sigue viva en el amor y el odio, entre el mito del héroe y la sombra del tirano. Fidel Castro no solo gobernó un país, poseyó un pueblo entero. Su mayor conquista no fue una amante, ni siquiera el poder, fue la historia misma, que todavía debate si fue un genio o un monstruo. Pero al final, como todos los hombres que confundieron el amor con el dominio, murió solo, prisionero del deseo que lo definió y de ser amado por un pueblo al que jamás dejó ser libre.